Hey amigos, bienvenidos a esta nueva clase. En ella vamos a descubrir conceptos muy interesantes sobre las emociones y sobre la importancia de su gestión. Se trata de un asunto sumamente relevante porque las emociones guían nuestro comportamiento. De ahí la necesidad de saber gestionarlas adecuadamente, ya que de ello depende en buena medida la actitud con la que afrontemos los distintos hechos de la vida. Lo primero que conviene matizar es esa idea general demasiado extendida de que hay emociones buenas y emociones malas. Conviene aclarar que eso no es así y no deberíamos emitir ningún juicio sobre nuestras emociones. Simplemente debemos entenderlas tal y como se producen, aceptarlas y gestionarlas adecuadamente. Todas las emociones son necesarias y provocan reacciones imprescindibles para la supervivencia. Detrás de cada emoción hay una función básica, y eso explica que no sea correcto clasificarlas en buenas o malas. Todas son buenas por la reacción que desencadenan, independientemente de que algunas sean más agradables y otras menos. Sentimos ira, sentimos ansiedad, sentimos miedo, sentimos tristeza y también sentimos odio. Todas las emociones son sentimientos que conviene identificar y gestionar. No sirve de nada echar balones fuera y negar el impacto que nos causan. Me siento triste pero no lo quiero admitir, o hago cosas para salir de esa tristeza y no sentirla porque me es incómoda. Estos son ejemplos de reacciones que no ayudan en absoluto a afrontar la situación que estamos viviendo. La aceptación es el paso previo para la gestión. Detrás de cada emoción existe una función vital, denominada función adaptativa, porque nos permite acomodarnos a la situación que estamos viviendo. A continuación, vamos a descubrir las 6 emociones básicas y cuál es la función adaptativa que provocan. Acompañadme. Llegamos a la primera emoción, la alegría. Veamos brevemente en qué consiste. La alegría surge en momentos vinculados a algo que nos hace sentir bien, situaciones que nos hacen feliz y que nos aportan placer. La alegría es la propia recompensa por hacer una determinada acción, y de ahí nace su función adaptativa, la afiliación. La afiliación es el mecanismo que tiene nuestro propio cuerpo para invitarnos a repetir una acción que nos genera alegría. Si nos sentimos bien haciendo una determinada acción, ¿verdad que tenemos la tendencia a volver a repetirla? Nuestra mente se vincula a las situaciones placenteras. ¿Qué os pareció? La segunda emoción básica que vamos a ver en el día de hoy es la ira. Vamos a buscarla. La ira en sus distintos gradientes, rabia, enojo, cabreo, está asociada con la frustración de expectativas. Cuando esperamos que suceda una cierta cosa, si no acontece nos enfadamos y sentimos esa sensación de frustración que se manifiesta a través de la ira. Su reacción adaptativa es la autoprotección, tanto de nosotros mismos como de otros seres queridos, de los bienes materiales que poseemos, de nuestros valores o de nuestra ideología. De cualquier cosa que se haya visto amenazada en una confrontación. La ira, como el resto de emociones básicas, es importante reconocerla y saber gestionarla. No es una emoción mala como tan comúnmente se cree,
porque gracias a la ira tomamos medidas preventivas en defensa de aquellos principios esenciales para nuestro propio bienestar. La ira no es problemática en sí misma, lo que sí resulta negativo es no saber gestionarla adecuadamente. Es aquí en donde fallan muchas personas. Decía Aristóteles que enojarse es algo muy sencillo, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, no resulta tan sencillo. Cambiemos de emoción. Veamos ahora qué se esconde detrás de la sorpresa. Acompañadme. La sorpresa se genera ante un estímulo inesperado. Capta la atención de la persona y pone su mente en blanco. Cuando se produce algo que nos causa sorpresa, todos nuestros recursos prestan atención a lo que está sucediendo. No obstante, debemos saber que la sorpresa es una emoción efímera que va a desencadenar una segunda emoción. Tras esos segundos de plena atención, recuperamos el vacío en la mente y aflora una alegría, una tristeza, un cabreo. Esta segunda emoción está directamente vinculada con la naturaleza del hecho que nos sorprendió. Por eso decimos que la función adaptativa de la sorpresa es la exploración y la orientación. Vista la importancia de la sorpresa, vamos con la cuarta emoción básica, el asco. Vamos a buscarla. El asco aflora ante estímulos que nuestro sistema considera agresivos, aquellos estímulos que nos pueden provocar una intoxicación. Al repetir la ingesta de un alimento que en cierto momento nos sentó mal, es probable que nuestro cuerpo sienta rechazo. De ese modo aprendemos a seleccionar acciones dañinas para el cuerpo y desecharlas. Esa es, en esencia, su función adaptativa, el rechazo. Pero al igual que la ira, aunque sea una emoción desagradable, no significa que se trate de una emoción mala que debamos evitar. El asco nos está cuidando de algo que puede ser tóxico para nuestro organismo. Seguimos. En quinto lugar, tenemos una emoción que se vive con mucha intensidad, el miedo. Veamos en qué consiste. Venid conmigo. El miedo surge ante estímulos que creemos que pueden poner en peligro nuestra vida, es decir, que tienen un cierto carácter amenazante. No siempre se trata de estímulos reales, sino que nuestra imaginación también nos puede llevar a pensamientos que causen la sensación de miedo. Esos pensamientos provocan la misma emoción que si el peligro estuviera sucediendo de manera real. El miedo nos prepara para la lucha o para la huida, haciendo que nuestro organismo, sangre, extremidades, se pongan en alerta para poder tomar acción inmediata. Por ejemplo, si de repente aparece un coche cuando estamos cruzando una calle, la reacción de huir no es consciente ni meditada, sino totalmente instintiva. El cerebro no gasta tiempo pensando qué hay que hacer o cuál es la mejor opción, sino que lanza órdenes de actuación causadas por un miedo inmediato. En último lugar, vamos a analizar el sentimiento de tristeza y ver la función de adaptación que hay detrás de esta emoción. Busquémosla. La tristeza es otra de las emociones desagradables e incómodas. Pero también es necesaria. Está vinculada a la impotencia, a la sensación de no poder afrontar una determinada situación. Perder un ser querido es un buen ejemplo de un hecho que provoca tristeza. Al no poder hacer nada para revertir la situación nos invade una sensación de desánimo que nos deja sin ganas de actuar. La tristeza nos protege para que no gastemos recursos en acciones que no nos van a llevar a ningún sitio. Debemos cerrar esa etapa y volver a centrarnos en asuntos más productivos. La tristeza nos acompaña hasta que lo logremos y actúa como desencadenante y facilitadora del cambio. Finalizado el recorrido por las 6 emociones básicas, conviene mencionar que tras las emociones que sentimos hay una función social. Las personas se expresan con gestos y con el propio cuerpo, y al reconocerlas en los demás nos ayuda a entender qué están sintiendo otras personas y a conectar con ellas. Esa es la función social de las emociones, que es la base de la empatía y de la comunicación asertiva.
Acabamos el recorrido sobre la lección de hoy hablando de la importancia de ampliar nuestro vocabulario emocional. Las emociones básicas tienen distintos niveles que conviene reconocer. La felicidad y el amor son variantes de la alegría, al igual que la apatía es un grado de tristeza. Para poder gestionar lo que realmente estamos sintiendo, es preciso ponerle a cada cosa su nombre concreto y reconocerla como tal.